módulo de ovario del primer curso latinoamericano de actualización en ginecología oncológica. El tema del día de hoy es tratamiento sistémico y sabemos que el cáncer de ovario es un problema de salud a nivel mundial, como lo hemos visto en las charlas anteriores. La mayoría de las pacientes van a ser diagnosticadas en etapas avanzadas, por lo que el tratamiento sistémico tiene varios puntos de utilidad a lo largo del curso de esta patología. Con gusto les presento a la coordinadora del día de hoy, a la doctora Lucía Richter Paz. Es especialista en oncología clínica, egresada de la Universidad de la República de Uruguay. Tiene un máster en oncología molecular en Madrid, España, y un posgrado en cuidados paliativos en Buenos Aires, Argentina, así como un posgrado en asesoramiento genético oncológico. Actualmente es la jefa del Departamento de Oncología del Instituto Oncológico del Oriente Boliviano y representante del Grupo Cooperativo Latinoamericano en Tumores Urológicos para Bolivia, así como también vicepresidenta del ALAMO, Asociación Latinoamericana de Mujeres en Oncología. Bienvenida, doctora, y gracias por tu participación en este curso. Muy buenas noches, Jessica, y muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Yo voy a estar como moderadora de este módulo, es el último módulo de esta primera parte del curso, en el que vamos a hablar principalmente del tratamiento sistémico en el cáncer de ovario. El día de hoy vamos a tener a dos excelentes ponentes, yo se los voy a presentar. Primero tendremos la charla del doctor Leopoldo Abraham Lugo Alférez. Él es un oncólogo clínico. Es egresado del Instituto Nacional de Cancerología, es investigador principal en estudios fase 2 y fase 3. Y seguidamente vamos a tener la charla del doctor José Antonio Baena González. Él es médico internista y oncólogo médico del Instituto Nacional de Cancerología. Es maestro en ciencias médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente adscrito al Departamento de Oncología Médica del INCAN, asignado al Servicio de Ginecología Oncológica y coordinador de la unidad funcional de dicho servicio. Vamos a tener las dos charlas y las preguntas las vamos a reservar para el final de ambas exposiciones. Adelante, querido doctor, le dejo la palabra. Muchas gracias por la presentación, doctora Lucía, doctora Jessica. Y bueno, agradezco a la Escuela Latinoamericana de Oncología por la invitación y para mí es un gusto poder estar platicando pues, de un tratamiento muy importante y relevante para todos nosotros, como es el tratamiento sistémico en cáncer de ovario, y también un gusto poder compartir en esta ocasión con mi compañero y amigo Antonio Baena. Y bueno, hemos dividido esta plática del tratamiento sistémico en dos partes, una que considero muy importante como lo es la parte del tratamiento sistémico en primera línea y la terapia de mantenimiento, y la parte de las pacientes que tienen una recaída y que son resistentes al platino, que generalmente representan un reto en la práctica diaria de nosotros los oncólogos médicos. Voy a compartir mi pantalla y me dicen si se ve, por favor. Ahí ya ven mi presentación. Sí, doctor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, este va a ser el temario, como les había dicho, primera línea de tratamiento sistémico y mantenimiento, 25 minutos, después el doctor Baena con la parte de la enfermedad refractaria a platino, 25 minutos, y al final vamos a dejar unos 10 minutos para preguntas y respuestas. Quise presentarles este tema a través de un caso clínico, que es cuando nos surgen realmente las dudas y ponemos a prueba pues, todos los ensayos clínicos que tenemos de evidencia en cuanto al tratamiento médico. Y les voy a presentar esta paciente, es una paciente de 41 años, dedicada al hogar, únicamente como antecedentes genéticos de importancia a nivel oncológico, su abuela materna con cáncer gástrico. Y ella empieza el 5 de julio del año pasado con un dolor enfosiliaca de gran intensidad que la hace acudir al servicio de urgencias. Ya en el servicio de urgencias la encuentran con datos de abdomen agudo, realizan una laparotomía exploradora y finalmente en el reporte de patología encuentran un implante en ovario izquierdo con carcinoma seroso de alto grado. Eso fue lo único que hicieron como primer procedimiento en la cirugía de urgencias. Finalmente, como en todos los casos, derivan al servicio de ginecología oncológica, se hacen estudios de extensión, no se encuentra enfermedad a distancia y se complementa la rutina de ovario el 11 de julio del 2024. Este es el reporte de patología, sale con líquido peritoneal positivo a células malignas
el ovario izquierdo con implante de carcinoma seroso de alto grado. Se hace en la parte de la salpingoforectomía derecha con carcinoma seroso de alto grado, y durante la cirugía se encuentran un implante hepático, que es resecado en su totalidad y se reporta con carcinoma seroso en parénquima hepático de 0.7 por 1.2 centímetros. Corredera parietocólica derecha, izquierda, región subdiafragmática, útero y omen,to con infiltración por carcinoma seroso. Bueno, la primera pregunta que nos hicimos nosotros en el servicio de oncología, pues, ¿cuál sería la mejor opción de tratamiento para esta paciente? Aquí ustedes pueden ver 5 opciones diferentes de tratamiento, combinaciones de paclitaxel con cisplatino, paclitaxel con carboplatino cada 21 días, otros agentes como el docetaxel en combinación con carboplatino, o incluso tenemos la opción de dar dosis densas en esta paciente, dando paclitaxel y carboplatino de forma semanal, o incluso incorporar al tratamiento trisemanal un agente antiangiogénico y continuar con una terapia de mantenimiento con el agente antiangiogénico. Esta paciente la diagnosticamos como en etapa 4, enfermedad R0. Bueno, prácticamente todas estas opciones son opciones viables para nuestra paciente, y la idea que tengo es irles desglosando en base a la evidencia científica cada una de estas opciones y finalmente qué fue lo que nosotros decidimos. ¿Qué hay de evidencia en cuanto a paclitaxel en combinación con cisplatino? Bueno, hay diferentes estudios del año 96, el GOG 111 del 2000, donde se combina paclitaxel con cisplatino en combinación con cisplatino y ciclofosfamida. Prácticamente podemos ver que el agente platinado en combinación con un taxano tiene mejores resultados tanto en supervivencia libre de progresión como en supervivencia global y con mejores tasas de respuesta. Por lo que parece ser una buena combinación el cisplatino con el uso de Taxol. Sin embargo, y más adelante lo veremos cuando comparemos los agentes como el cisplatino con carboplatino, tiene una alta toxicidad y en algunas pacientes con ciertas comorbilidades pues puede ser un poquito deleterio. La segunda opción, paclitaxel con carboplatino, ¿qué hay de esta combinación? Bueno, ya tenemos evidencia también, tenemos el estudio ICON3, donde se utilizaron 6 ciclos con 3 brazos de tratamiento, donde se combinó carboplatino con paclitaxel en dosis trisemanales. El segundo brazo, donde utilizamos carboplatino a UCD 5-6 de forma trisemanal como agente único, y la combinación de ciclofosfamida, doxorubicina o cisplatina también como agentes único, fue el otro brazo a comparar. ¿Cuáles fueron los resultados a grandes rasgos? Podemos ver que tanto en supervivencia libre de progresión como en supervivencia global no hubo una diferencia importante en términos de supervivencia global o supervivencia libre de progresión. No así en la toxicidad. Sabemos que la doxorubicina o el cisplatino tienden a ser también un poquito más tóxicos, pero se demostró que la combinación de carboplatino con paclitaxel de forma trisemanal es una combinación efectiva para estas pacientes. Finalmente, tenemos algunos estudios donde comparamos ya directamente carboplatino con cisplatino en una combinación con taxanos. Tenemos el estudio GOG 158, que fue un estudio fase 3 de no inferioridad con enfermedad residual, donde el objetivo primario era valorar la supervivencia global, la supervivencia libre de progresión. Podemos ver que no hubo diferencias significativas en términos de estadística para supervivencia global y supervivencia libre de progresión. La supervivencia libre de progresión pueden ver 19 contra 20 meses. El otro estudio es el AGOVAR-3, que fue en el 2003, también fue un estudio de no inferioridad, donde se comparó igual en un brazo cisplatino con paclitaxel versus carboplatino con paclitaxel, y también pueden ver que no hubo diferencias significativas en estos dos objetivos. Por lo tanto, vemos que tenemos dos opciones viables, cisplatino, paclitaxel, carboplatino, paclitaxel. Sin embargo, en términos de toxicidad, es mejor tolerado, mejor llevadero el tratamiento con carboplatino paclitaxel. La combinación de cisplatino paclitaxel tiene más incremento de toxicidad hematológica, de neuropatía y en las pacientes de deterioro renal, dependiendo las comorbilidades que tenga la paciente. Por lo que hoy en día creo que para la mayoría de nosotros en oncología médica la combinación de carboplatino paclitaxel es una combinación verdaderamente eficaz y con menor toxicidad.
¿Qué hay ahora de otros agentes taxanos, como lo es el docetaxel? Bueno, también hay diferentes alternativas a paclitaxel. Se ha intentado dar combinaciones de docetaxel carboplatino, como el estudio SCOTROC del 2004, donde podemos ver que en términos de tasas de respuesta, supervivencia libre de progresión y supervivencia global, tampoco encontramos grandes diferencias. Sin embargo, cuando comparamos docetaxel contra paclitaxel, sabemos que tiene sobre todo mayor tasa de neutropenia. Y finalmente el estudio MITO-2, que es un estudio donde se compara doxoliposomal en combinación con carboplatino versus carboplatino con paclitaxel, tampoco podemos ver diferencias, pero sí incrementa la toxicidad hematológica, que sabemos que en la mayoría de los esquemas oncológicos esta toxicidad puede ser limitante para continuar con el tratamiento. Finalmente, ¿qué hay de las dosis densas? Bueno, tenemos varios estudios. Uno de los más importantes, el estudio japonés JGOG 3016, donde se comparó carboplatino paclitaxel a dosis trisemanales con Taxol a dosis semanales en combinación con carboplatino trisemanal. Podemos ver que hay una diferencia sí significativa en términos de supervivencia libre de progresión y supervivencia global a costa de mayor toxicidad con el esquema de dosis densas. Sin embargo, sabemos que es un estudio que se limitó a la población japonesa, por lo que difícil resulta para muchos de nosotros poderlo traspolar a nuestra población latinoamericana. Finalmente tenemos el estudio ICON 8, que utilizó 3 brazos de tratamiento: carboplatino paclitaxel dosis trisemanal, carboplatino con paclitaxel, este último dosis semanales, y finalmente ambos agentes de forma semanal. Los resultados fueron que no hubo diferencias en términos de supervivencia global ni en términos de supervivencia libre de progresión. Sin embargo, sí hubo mayor toxicidad en los esquemas de dosis densas. Finalmente, nuestra última opción, el incorporar agentes antiangiogénicos con la terapia antiangiogénica de mantenimiento. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos 2 estudios, el estudio GOG 0218 y más adelante vamos a hablar del estudio ICON 7. Este primero, el GOG 0218, utilizó 3 brazos de tratamiento, las combinaciones de carboplatino paclitaxel más placebo, carboplatino paclitaxel más bevacizumab y posteriormente una dosis de mantenimiento con este agente de manera única, y finalmente carboplatino con paclitaxel con bevacizumab, este último también como terapia de mantenimiento. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? Bueno, en términos de supervivencia global, no hubo diferencia en los 3 brazos. Sin embargo, cuando analizamos únicamente las etapas 4, sí hay una diferencia significativa en términos de supervivencia global para las pacientes que se encuentran en esta etapa, con una reducción del riesgo de muerte de un 25%. Finalmente, tenemos el estudio ICON 7, que fue un estudio fase 3, que también valoró pacientes etapa clínica 2B a 4 y algunas etapas tempranas de alto riesgo, como histologías de células claras o grado 3, donde valoró el objetivo primario la supervivencia libre de progresión y el secundario la supervivencia global. Aquí hubo una diferencia con el estudio anterior, ya que aquí utilizaron una dosis de bevacizumab de 7.5 miligramos por kilo cada 2 semanas y posteriormente a esta dosis de forma bisemanal por 12 ciclos de mantenimiento. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, en pacientes que tenían alto riesgo de progresión hubo una mejoría en términos de supervivencia libre de progresión de 16 meses contra 10.5 meses con el tratamiento estándar hasta ese momento, que era únicamente la combinación de carboplatino y paclitaxel. Puede ver que de forma general en todos los brazos y en toda la población no hubo diferencias. Sin embargo, cuando analizamos a estas pacientes de alto riesgo, como son las etapas 4, las etapas 3 no operables y las etapas 3 con una citorreducción subóptima, aquí sí hay un beneficio de incorporar el agente antiangiogénico. Y aquí lo podemos ver en este resultado por subgrupos, como el grupo de pacientes de alto riesgo tienen mayor beneficio cuando se incorpora bevacizumab. Finalmente, las diferencias importantes entre estos estudios: las dosis, la duración de la terapia de mantenimiento, las etapas clínicas que incluyeron. El GOG incluyó etapas un poquito más avanzadas, etapas 3, etapas 4, y el ICON 7, etapas un poquito más tempranas, pero con características de alto riesgo. Finalmente, son 2 estudios positivos,
donde se demuestra que hay un beneficio en términos de supervivencia libre de progresión con la incorporación de bevacizumab. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Bueno, nosotros cuando tuvimos este resultado, decidimos de manera inicial solicitar pruebas de BRCA y HRD. Sabemos que en muchos de nuestros sitios no son pruebas accesibles y que llevan un tiempo, por lo que empezamos quimioterapia con paclitaxel a dosis trisemanales en combinación con carboplatino a dosis trisemanales y bevacizumab a una dosis de 7.5 miligramos por kilogramo. Finalmente nos llega para el 26 de noviembre el resultado genético de la paciente. Tenemos una mutación patogénica en BRCA1 que nos da un estatus de alteraciones en la vía de la recombinación homóloga con alteraciones genómicas positivas. Esto hace que, pues bueno, esta paciente tenga pues una mutación accionable y que sea susceptible de brindar una terapia blanco o dirigida. Por lo que nosotros nos hicimos la siguiente pregunta. Una vez que acabamos los 6 ciclos de quimioterapia, ¿cuál pudiera ser la mejor opción para esta paciente con BRCA mutado que tiene esta alteración dada por esa mutación alterada en la vía de la recombinación homóloga? ¿Cuál sería la mejor opción de mantenimiento? Y aquí les pongo las diferentes opciones que en su momento consideramos, como bevacizumab con olaparib de mantenimiento, olaparib como agente único de mantenimiento, bevacizumab con niraparib de mantenimiento, niraparib como agente único o rucaparib como agente único. Sabemos que en la gran mayoría de nuestros sitios, países, no tenemos todos los inhibidores PARP disponibles y bueno, eso es algo que tenemos que considerar. Antes de decirles qué fue lo que nosotros hicimos, mencionarles que en cáncer de ovario, sobre todo en estas histologías serosas de alto grado, sabemos que existe un 20% de pacientes que van a tener alteraciones tanto somáticas como germinales en BRCA, pero cuando incluimos otras alteraciones en la vía de la recombinación homóloga, podemos tener otros genes alterados como RAD51, BRIP1, y en general todas estas alteraciones hacen que las pacientes sean susceptibles de una terapia dirigida o blanco hasta en un 50% de todas las pacientes con este tipo de histologías en cáncer de ovario. A nivel hispano, es más común que nosotros tengamos más mutaciones en BRCA a diferencia de la población incluso blanca, ¿no? Entonces, uno de los mensajes que les quiero compartir el día de hoy es que siempre es importante testear y más adelante vamos a hablar de eso. Bueno, actualmente en terapias de mantenimiento de primera línea tenemos diferentes combinaciones o agentes únicos con inhibidores PARP que ya están aprobados por FDA. Hay algunas pequeñas diferencias, por ejemplo, la combinación de olaparib con bevacizumab está autorizado para pacientes con BRCA mutado o BRCA wild type, pero que tengan esta alteración en la vía de la recombinación homóloga. En el caso de niraparib, pues lo tenemos autorizado en los 3 escenarios, que es BRCA mutado, BRCA wild type con alteraciones en las vías de recombinación homóloga y en pacientes que tienen BRCA wild type y no tienen esta alteración. Es el mismo caso para el escenario de rucaparib. Y bueno, aquí se los pongo en estas pacientes de nuevo diagnóstico que tienen buena respuesta a terapias de platino, de etapas clínicas 2 a 4. Bueno, tenemos todas estas posibilidades de combinación. Esto es de forma general, como un cuadro donde resume algunas diferencias que tenemos, como es el uso de olaparib en monoterapia como el estudio Solo 1, donde sabemos que hubo una diferencia importante, el estudio Paola 1, donde se combinó olaparib con bevacizumab y también tenemos diferencias importantes. Siempre es importante cuando tengamos nuestro resultado genético valorar qué es lo que tiene la paciente. Tenemos esta alteración de la vía de la recombinación homóloga secundario a una alteración en BRCA, secundario a otro gen y BRCA es wild type, o finalmente no tenemos ninguna alteración para poder decidir cuál va a ser la mejor opción de tratamiento. Y aquí les pongo los estudios más importantes y las comparaciones. Todos son estudios positivos.
sobre todo para supervivencia libre de progresión. En el caso de olaparib como monodroga en el estudio solo uno, solamente el grupo poblacional que se utilizó fue, o que se analizó, fueron pacientes con mutaciones en BRCA, y pueden ver la gran diferencia que hay con un riesgo o una reducción en el riesgo de progresión del 70%. El estudio PRIMA, que valoró el uso de niraparib en estadios 3 y 4 con histologías de alto grado, también posterior a tener respuesta con una quimioterapia combinado con agentes platinados, podemos ver que analizó los tres grupos: BRCA mutado, alteraciones en la vía de la recombinación homóloga con un BRCA wild type, y tanto BRCA wild type como la vía negativa o proeficiente también tiene resultados positivos. Paola 1, que fue el estudio que utilizó una combinación de olaparib con bevacizumab, mismas histologías de alto grado, etapas clínicas 3-4, que hayan tenido respuesta a agentes platinados, podemos ver que también existe un beneficio en BRCA mutados, en alteraciones de la recombinación homóloga, no así para las pacientes que tienen wild type y la vía proeficiente de la recombinación homóloga. Y finalmente el estudio Athena para rucaparib, que también fueron mismas histologías, que hayan respondido a estas combinaciones de agentes platinados, podemos ver que también existe un beneficio en estos tres grupos. Cuando tenemos diferentes opciones de mantenimiento y sabemos que el cáncer de ovario de seroso papilar de alto grado y las histologías de alto grado pues tienden a tener desde etapas 2 hasta etapa 4 75% de riesgo de recaídas, por lo que buscamos es tratar de evitarlas o tratar de retrasar esa recaída, que sabemos que al final del día esto va a mejorar la calidad de vida de las pacientes. Y cuando tenemos muchas opciones en estas pacientes que pueden tener alteraciones en la recombinación homóloga o alteraciones en BRCA, tenemos que decidir o determinar qué factores van a influir en que yo tenga una opción o que me decida por una opción. Y aquí les pongo a grosso modo diferentes opciones que hay. Por ejemplo, el estatus del biomarcador es wild type, es BRCA mutado, es BRCA wild type, pero tiene alguna alteración en la vía de la recombinación homóloga. La posología, sabemos que afortunadamente en el caso de olaparib ya cambió la posología, pero hace tiempo atrás era una combinación complicada donde se tenían que dar diferentes o muchas cápsulas al día. Interacciones de los medicamentos con otros, con los agentes IPAR, efectos adversos, aunque son de la misma familia, puede haber ciertas diferencias importantes y preferencias del médico y el paciente. Bueno, aquí les pongo algunas combinaciones y algunas posologías donde las pacientes que toman más medicamento pueden preferir algunas posologías más accesibles o más fáciles, y la duración también es algo importante. Por ejemplo, la PARIP, la duración del mantenimiento consiste en 2 años, al igual que rucaparib, pero en niraparib, de acuerdo al estudio, hay que dar 3 años de mantenimiento, ¿no? Y algunos efectos adversos de interés pueden ser variables, aquí se los dejo, pero cuando tengamos un paciente y evaluemos las comorbilidades, es importante determinar cuál puede ser la mejor opción para nuestra paciente. Bueno, finalmente, ¿qué fue lo que hicimos con nuestra paciente? Nosotros utilizamos una terapia de mantenimiento de combinación de bevacizumab con olaparib, como lo es en el estudio Paola 1, y actualmente la paciente se encuentra en su segundo ciclo de mantenimiento. Les puedo compartir que lo único que manifiesta como efecto adverso es la fatiga y también un poquito de dolor a nivel óseo, que sí está descrito en este estudio como uno de los efectos adversos, dolor de cadera, pero finalmente ha sido a nivel hematológico tolerable. Por lo tanto, quisiera desarrollarles un poquito el estudio Paola 1, que fue lo que nosotros decidimos, que fue un estudio fase 3, donde se incluyeron 806 pacientes, etapas clínicas 3-4, que hayan respondido o que hayan tenido primero una terapia previa con platino y bevacizumab, y aquí se valoró dar placebo contra bevacizumab o la combinación de olaparib con bevacizumab. El objetivo primario fue la supervivencia libre de progresión. Aquí en amarillo les pongo que se incluyeron pacientes 4, pacientes con alteraciones en las vías de la recombinación homóloga y que hayan tenido una cirugía y que no hayan tenido enfermedad residual, características con las que cumple nuestra paciente. Finalmente, en términos de
objetivos primarios, la supervivencia libre de enfermedad por el investigador, pues fue un estudio positivo para la combinación de olaparib con bevacizumab versus bevacizumab como agente único, 22 contra 16 meses, un HR de 0.59, lo que nos da una reducción en el riesgo de progresión del 41%. Y bueno, cuando lo hacemos en comparación por subgrupos, podemos ver que tanto en pacientes con mutación de BRCA o con alteraciones en las vías de recombinación son estudios positivos. Y aquí lo podemos ver en este análisis por subgrupos, como tanto las pacientes con mutaciones en BRCA como las alteraciones en la recombinación son pacientes con estudios positivos. Por lo tanto, en este grupo de pacientes con una actualización de la supervivencia global, podemos ver que la combinación también resultó positiva. Es importante señalar que gran mayoría de las pacientes que tuvieron progresión volvieron a utilizar un agente PAR como terapia subsecuente. Entonces, en la actualización, pues hay un beneficio en la supervivencia global. Finalmente, para concluir, me gustaría comentarles que la prueba genética en cáncer de ovario muchos años atrás estábamos acostumbrados a usarla únicamente en el escenario de la progresión o de la enfermedad platino refractario. Creo que en la actualidad, desde que el diagnóstico se hace en una paciente con cáncer de ovario, incluso aunque no tenga carga o antecedentes clínicos de mutaciones en BRCA, se debe de considerar, y esto está avalado por las diferentes guías NCCN, la Sociedad de Ginecología Oncológica, ASCO, ESMO, donde recomiendan que todas las pacientes con cáncer de ovario deban ser sometidas a estas pruebas de testeo. Finalmente, como conclusión, ¿cuál es nuestra mejor opción en la terapia de primera línea? Bueno, siempre hay que considerar el acceso, más en nuestros lugares de sitio, países, el estado funcional de la paciente, interacciones, efectos adversos, y no como un aspecto menor las preferencias del médico y la paciente. Y les pongo esto del ECOG porque en algunas ocasiones nosotros como oncólogos médicos utilizamos dosis densas semanales por mejor tolerabilidad. Y esto es lo mismo para los diferentes agentes IPARP. Y bueno, esta es mi última diapositiva. Para mí es un placer haber estado con ustedes. Al final para las preguntas que puedan tener. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Excelente, estimado doctor. Vamos a dejar las preguntas, como les decía, para el final a toda nuestra audiencia. No se olviden de dejarlas ahí en los comentarios. Y ahora vamos a dar paso al doctor José Antonio Baena para que continúe con su charla. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Para mí es un honor estar aquí con ustedes en este importante curso de la Escuela Latinoamericana de Oncología. Agradezco la oportunidad a la doctora Jessica Pacheco y al resto del equipo organizador. Gracias por permitirnos compartir con ustedes un tema tan crucial, tan relevante en nuestra práctica diaria y especialmente en el contexto de América Latina, porque estoy seguro de que muchos de ustedes se enfrentan a casos muy complejos de cáncer de ovario y de igual manera el tema de cáncer de ovario recurrente es un tema muy amplio, así que lo que decidimos es nuevamente presentar un caso clínico y creo que de esa manera podemos condensar un poquito mejor la información más relevante al respecto y por eso les traemos este caso clínico. El caso trata de una paciente, una mujer de 40 años. Ella como antecedente tiene una abuela con cáncer cervicouterino, su mamá tuvo cáncer de mama y tiene dos tías con cáncer de ovario. Como antecedentes importantes, solamente había sido sometida a una colecistectomía. La paciente, antes de que la conociéramos en el instituto donde yo laboro, ya había sido tratada por el diagnóstico de cáncer de ovario. Se había diagnosticado un cáncer seroso de alto grado avanzado por carcinomatosis peritoneal en septiembre de 2017. A la paciente se le había tratado con carboplatino y paclitaxel 3 ciclos. En diciembre de 2017 fue sometida a una citorreducción óptima con HIPEC
y posteriormente recibió quimioterapia complementaria nuevamente con carboplatino y paclitaxel 3 ciclos, terminando en abril de 2018. Como sabíamos en ese entonces, la paciente tenía una alta probabilidad de recurrencia. Aquí lo que les quiero mostrar es la historia natural del cáncer de ovario, lo que pasa con un 70 o 80% de las pacientes. Lo que muestra el eje de las Y es la carga tumoral o el marcador tumoral, que cuando tenemos el diagnóstico lo tenemos en su punto más alto y posteriormente con el tratamiento de primera línea estándar, que consiste en cirugía seguida de quimioterapia basada en platino, siempre logramos reducir la carga de la enfermedad al mínimo, pero lo que se espera es que entre 12 y 18 meses después, nuevamente empecemos a mostrar datos de actividad tumoral, ya sea con un marcador elevado o con la presencia de síntomas o actividad clínica que se manifiesta en un estudio de imagen y finalmente se presenta la recurrencia. Esta paciente pues tenía altas probabilidades de tener una recurrencia después de un cáncer de ovario avanzado y como sabemos la probabilidad de supervivencia en este punto ya no alcanza lo que podíamos tener en una paciente en primera línea, aproximadamente una tasa de supervivencia a 5 años del 25% si se trata de una etapa 3 o del 15% si se tratará de una etapa 4. Como esperábamos, la paciente tuvo su primer recurrencia en diciembre de 2019 con un marcador tumoral CA 125 de 1125. Ahí fue donde ya la conocimos en el Instituto Nacional de Cancerología en México. Se realizó un PET-CT en diciembre de 2019 en donde se veían múltiples implantes peritoneales, subcapsulares hepáticos, subdiafragmático izquierdo, periesplénico, múltiples adenopatías en ilíacas comunes, ilíaca interna y externa, obturatrices bilaterales y una lesión sólida de bordes irregulares en la cúpula vaginal de hasta 25 milímetros. Aquí les muestro algunas imágenes de la primera recurrencia. Aquí tenemos algunos de los implantes subcapsulares hepáticos, subdiafragmático izquierdo, el tumor a nivel de la cúpula diafragmática de poco más de 2 centímetros, algunas adenopatías pélvicas como esta obturatriz del lado izquierdo. A la paciente por los antecedentes que tenía familiares, su mamá había tenido cáncer de mama, sus tías habían tenido cáncer de mama, de ovario. En realidad, todas las pacientes con cáncer de ovario epitelial las mandamos a una valoración por clínica de cáncer hereditario o por genetistas y ellos hacen la valoración para detectar no solamente mutaciones del BRCA, sino otras más con paneles multigénicos muy completos. A esta paciente se le había buscado mutación del BRCA y se encontró que contaba con la deleción de los exones 9 a 12 del BRCA1, que es la mutación fundadora mexicana y que representa alrededor de un 25% de los casos de mutación del BRCA en pacientes con cáncer de ovario aquí en nuestro país. Aquí lo que les quiero poner es una encuesta, entonces si pueden preparar sus teléfonos celulares para poder detectar el código QR y que me ayuden a contestar. Realmente no hay respuestas 100% correctas o respuestas inválidas. Muchas de estas respuestas podrían llegar a ser correctas, pero me gustaría ver ustedes o en sus centros, ¿qué decisión tomarían con este tipo de enfermedad en este contexto? Les voy a dar unos segundos para que puedan abrir su celular, detectar este código QR y contestar la primera pregunta como ustedes crean que sea la mejor forma de tratar a esta paciente. Una opción es quimioterapia basada en platinos por 6 ciclos. La otra es quimioterapia más bevacizumab y luego bevacizumab de mantenimiento. Otra opción podría ser cirugía citoreductora secundaria seguida de quimioterapia, 6 ciclos. También podría ser cirugía citoreductora secundaria con quimioterapia con bevacizumab de mantenimiento. Y otra opción que les puse aquí es quimioterapia de inducción seguida de cirugía citoreductora secundaria. Vamos a dar unos segundos más. 。 .
Vamos a esperar a ver si la cuenta llega a 50. Y les voy a poner otras encuestas más adelante para que puedan seguir participando. Bueno, yo creo que con eso podemos continuar. Pues la respuesta más contestada fue quimioterapia de inducción, seguida de cirugía citorreductora secundaria. En segundo lugar, contestaron quimioterapia más bevacizumab con beva. En tercer lugar, cirugía citorreductora secundaria, seguida de quimio con beva. Y en cuarto lugar, quimioterapia basada en platino por 6 ciclos. Poca gente contestó que cirugía citorreductora secundaria, seguida de quimioterapia sin bevacizumab. Y bueno, como les decía, ninguna de estas preguntas o respuestas es la más correcta. Realmente depende mucho de cada centro, depende mucho de la experiencia y obviamente depende mucho del momento histórico en el que tratamos a esta paciente. De hecho, hablando de momento histórico, tenía poquito tiempo que se publicaba el estudio GOG 213, que lo que hizo, como ustedes saben, es evaluar el papel de la cirugía citorreductora secundaria. Del lado izquierdo pueden ver los resultados en términos de supervivencia libre de progresión y del lado derecho supervivencia global. Y lo que a muchos nos llamó mucho la atención en ese entonces fue cuando se vio que no solamente no hubo un beneficio en supervivencia libre de progresión, sino que el seguimiento a largo plazo y el resultado de supervivencia global mostraba que la cirugía citorreductora secundaria podría ser deletérea y disminuir la supervivencia global de estas pacientes. Muchas teorías surgieron en ese entonces, pero algunas de las diferencias con los estudios de cirugía citorreductora secundaria que surgieron más adelante los vamos a platicar conforme avance la plática. Con base en estos resultados decidimos no hacer cirugía citorreductora secundaria. Para tratar a esta paciente nos basamos más en los resultados del estudio Oceans. El estudio Oceans, como ustedes saben, es un estudio que evalúa el papel de agregar bevacizumab a la quimioterapia basada en platino en el contexto de una enfermedad recurrente platino sensible. Las pacientes recibieron quimioterapia más bevacizumab por 6 ciclos y algunas pacientes recibieron más de 6 ciclos dependiendo del beneficio y de la tolerancia que estuvieran teniendo. Más o menos la mediana de ocasiones o 2 ciclos que recibieron de quimioterapia fue de 6, pero sí hay pacientes que lo recibieron durante más tiempo. Y aquí, como pueden ver, el objetivo primario, que era supervivencia libre de progresión, se logró al agregar bevacizumab. Se obtuvo un beneficio de 4 meses, 8.4 meses sin bevacizumab versus 12.4 meses. Y a partir de aquí, el agregar bevacizumab se convirtió en un estándar de tratamiento para toda paciente con una recurrencia platino sensible. Desafortunadamente, y como ocurre mucho con los estudios de cáncer de ovario en líneas tempranas, en primera y en segunda línea, no hubo un beneficio en supervivencia global. Recordemos que estos estudios no son diseñados para mostrar un beneficio en supervivencia global. El número de pacientes que se evalúa, el hecho de no tener entrecruzamiento o sí tener entrecruzamiento puede influenciar los resultados, y por eso es tan difícil en cáncer de ovario obtener buenos resultados en supervivencia global cuando hablamos de líneas tempranas. Y esa es la razón por la que muchos de los estudios en estas líneas se diseñan con el objetivo primario de un beneficio en supervivencia libre de progresión y no tanto en supervivencia global. Como les decía, la paciente se trató con el esquema del Oceans, carboplatino, gemcitabina y bevacizumab 6 ciclos, y en agosto de 2020 inició bevacizumab de mantenimiento. En el tratamiento previo, después de la primera línea y que quedó en vigilancia, la paciente había tenido un periodo libre de recurrencia de aproximadamente 1 año y 9 meses. Entonces, lo que esperábamos con esta paciente y según la historia natural o la historia de la evolución natural del cáncer de ovario,
es que la siguiente recurrencia pudiera ocurrir con mayor probabilidad antes de que se cumpliera 1 año y 9 meses. Y así fue. En diciembre de 2021 hubo una elevación del marcador hasta 172, se volvió a realizar un PET-CT y aquí se encontró actividad en el hilio esplénico con dos imágenes nodulares, la mayor de 16 milímetros y cuatro implantes nodulares sólidos subcapsulares hepáticos, el mayor de 12 milímetros con un sub de 4.9. Aquí les muestro los resultados del PET-CT y vean cómo aquí tenemos uno de los implantes subcapsulares hepáticos, uno de los implantes esplénicos en el hilio esplénico, otro implante subcapsular hepático de este lado, otros más subcapsulares hepáticos. Y así fue como conocimos a la paciente en su segunda recurrencia en el consultorio que ustedes de su servidor. La siguiente pregunta que les quiero plantear, y nuevamente pueden detectar el código QR con sus celulares, sería a esta paciente en este contexto, ¿qué tratamiento le ofrecerían? Una opción es quimioterapia basada en platinos por 6 ciclos, luego quimioterapia más bevacizumab con bevacizumab de mantenimiento, cirugía citorreductora secundaria seguida de quimioterapia 6 ciclos, cirugía citorreductora secundaria seguida de quimioterapia con bevacizumab y finalmente quimioterapia seguida de un inhibidor PARP. Así que vamos a dar unos segundos para ver qué opina la... Bueno, yo creo que lo podemos dejar por ahí con 30 participantes. Y aquí la mayoría decidió que le daría quimioterapia seguida de un inhibidor PARP. En segundo lugar, lo más frecuente fue cirugía citorreductora secundaria seguida de quimioterapia con bevacizumab, quimioterapia basada en platinos y quimioterapia con bevacizumab de mantenimiento. Efectivamente, una de las mejores alternativas sería quimioterapia seguida de inhibidor PARP. Sin embargo, en nuestro centro en ese entonces no teníamos acceso a inhibidores PARP de mantenimiento en segunda línea y por esa razón, como van a ver más adelante, no tratamos hacia la paciente. Lo que sí es que también coincidía con recientemente se habían publicado los resultados del estudio Desktop 3, que es un estudio que nuevamente evalúa el papel de la cirugía citorreductora secundaria, pero cuyos resultados son muy distintos con respecto a los resultados del estudio GOG213. Aquí sí hubo un beneficio de la cirugía citorreductora secundaria tanto en supervivencia libre de progresión como en supervivencia global. Algunas de las diferencias de este estudio con respecto al GOG213 son la forma de seleccionar a los pacientes. Como ustedes saben, en el estudio Desktop 3 se utilizó el AGO Score, que es un puntaje que con base en el estado funcional, el estado de la cirugía citorreductora al inicio de la enfermedad y la presencia o no de ascitis, nos ayuda a predecir de mejor manera qué pacientes pudieran ser llevadas a una cirugía citorreductora con un resultado de completa. Aquí alrededor del 75% de las pacientes tuvieron una citorreducción completa en comparación con un 65% de las pacientes en el estudio GOG213. Entonces, es una de las razones por las cuales en pacientes bien seleccionadas, como nuestra paciente que tenía una baja carga tumoral, no tenía citis, ya había sido expuesta a una cirugía citorreductora primaria completa y además tenía un excelente estado funcional, pues podría ser una excelente alternativa. A la paciente efectivamente se le llevó a una laparotomía y citorreducción completa en enero de 2022. Se resecó un implante subcapsular hepático en el segmento 5, otro en el 7 y varios en el hilio esplénico, el mayor de ellos de 2 centímetros. Todo esto fue positivo para carcinoma seroso de alto grado e incluso hasta 2 ganglios positivos para carcinoma seroso de alto grado en el hilio esplénico. Y aquí mi pregunta sería en su centro o ustedes personalmente, ¿cuál es el esquema
que prefieren cuando una paciente es candidata a quimioterapia basada en platino en el contexto de una recurrencia platino sensible. Como ustedes saben, hay suficiente información para utilizar esquemas nuevamente basadas en platinos y taxanos, ya sea carboplatino más Pacli o carboplatino con docetaxel. También se pudiera utilizar carboplatino más gemcitabina con base en evidencia científica sólida. Otra opción es carboplatino más doxorubicina liposomal pegilada. Y otra opción sería, en lugar del carboplatino, cambiar a cisplatino paclitaxel, que esto pudiera funcionar sobre todo en pacientes que ya están desarrollando reacción de hipersensibilidad o que llevan tantos ciclos con carboplatino que el riesgo de desarrollar reacción de hipersensibilidad es alto. Entonces, nuevamente pueden participar para esta encuesta. Bueno, pues vamos a ver qué dicen los participantes. La mayoría de ustedes, incluso en una tercera línea de tratamiento o una segunda recurrencia, volvería a intentar el uso de carboplatino más paclitaxel. Em, Otros de ustedes preferirían carboplatino más doxorubicina liposomal. Carboplatino más gemcitabina también es una opción popular, frecuente en ustedes. Y lo que les quiero mostrar aquí son dos estudios que estos respaldan el uso de doxorubicina liposomal pegilada en combinación con un platino. El primero de ellos es el estudio Calypso. Es un estudio que escogió pacientes con recurrencia platino sensible, ya sea a la primera recurrencia o a la segunda, pero con un periodo libre de platino mayor a 6 meses. Es un estudio de no inferioridad aleatorizado. En el brazo 1, las pacientes recibieron carboplatino y doxorubicina liposomal a 30 miligramos cada 4 semanas, y en el brazo 2, carboplatino y paclitaxel. Y como pueden ver en la curva de supervivencia libre de progresión, las pacientes que recibieron doxorubicina liposomal tuvieron 11.3 meses y las pacientes con carboplatino y paclitaxel 9.4 meses. Al ser este un estudio de no inferioridad, se pudo documentar la no inferioridad del esquema basado en platino con doxorubicina liposomal, y por eso es un esquema que también es muy utilizado en este contexto. Muchos de nosotros escogemos entre uno y otro de los esquemas dependiendo del perfil de toxicidad de la paciente, cuáles preferencias tenga. Por ejemplo, el paclitaxel, como ustedes saben, causa alopecia en prácticamente el 100% de las pacientes, y muchas de ellas después de que tienen una recurrencia y que saben que van a recibir nuevamente quimioterapia, uno de sus peores miedos es nuevamente perder el pelo. El esquema con doxorubicina liposomal también tiene la ventaja de ser aplicado cada 4 semanas en comparación con cada 3 semanas de carboplatino y paclitaxel. Esto les da a las pacientes un periodo de descanso un poquito más prolongado, y eso muchas veces también lo agradecen. Pero ustedes lo saben y no toda paciente es candidata a doxorubicina liposomal. También es un fármaco que causa de forma importante neutropenia, y que en algunas pacientes desde el primer ciclo muestran datos de mucositis tan intensos que no quieren volverlo a recibir. Entonces, es una opción, una alternativa de tratamiento es no inferior, según este estudio, que la combinación con paclitaxel, pero muchas veces lo que hacemos es basarnos en la toxicidad y en las preferencias de las pacientes. Luego les quiero poner el estudio AGO-OVAR 2.21, que es un estudio similar al previo, pero lo que hace este estudio es comparar dos esquemas basados en platino, el primero con doxorubicina liposomal, el segundo con gemcitabina, pero en ambos casos les agregan bevacizumab. Este ya es un estudio de superioridad en comparación con el anterior, también de pacientes con recurrencia platino sensible. Y como pueden ver, el esquema con carboplatino y gemcitabina es con carboplatino AUCD4. A estas alturas del tratamiento ya no utilizamos AUCD5 porque las pacientes ya recibieron
varios ciclos de tratamiento con carboplatino y la combinación con gemcitabina resulta ser muy tóxica para la médula ósea. Y bueno, las pacientes después de 6 ciclos reciben un mantenimiento con bevacizumab hasta la progresión de la enfermedad. Y los resultados de este estudio es que en términos de supervivencia libre de progresión, el objetivo primario del estudio, hay un aumento de 11,6 a 13,3. Es un aumento numéricamente no tan significativo, pero que desde el punto de vista estadístico sí es una diferencia significativa. Y por eso se considera que la combinación con carbodoxoliposomal y bevacizumab es una excelente opción de tratamiento para pacientes con recurrencia platino sensible, incluso tal vez mejor que otras combinaciones de platino con bevacizumab. La paciente después de su laparotomía y citorreducción completa, que fue el 30 de enero, empezó con la combinación de carboplatino y doxorubicina liposomal, recibió 6 ciclos. Aquí no dimos bevacizumab porque la paciente ya había recibido el bevacizumab, entonces en lugar del esquema del AGO-BAR 221 utilizamos el esquema del estudio Calypso. Generalmente no hacemos reintroducción de bevacizumab porque es un recurso importante y porque por el alto costo de este tipo de medicamento. La quimioterapia la recibió hasta julio de 2022 y en ese momento era prudente hacernos la pregunta de qué opción sería la más adecuada para esta paciente. Una alternativa era dejarla en vigilancia, otra continuar con quimioterapia hasta la progresión, bevacizumab de mantenimiento, inhibidor de PARP por 2 a 3 años o inhibidor de PARP hasta la progresión. Si me apoyan con su participación para decir qué tipo de esquema creen más adecuado o en su centro qué tipo de alternativa es la que más suelen utilizar. Muy bien, pues creo que ya tenemos suficientes respuestas. Inhibidor de PARP hasta la progresión por el 31% de la gente o inhibidor de PARP por 2 a 3 años. Creo que la competencia está fuerte entre ambas alternativas. O bevacizumab de mantenimiento, a pesar de que la paciente no había recibido bevacizumab en esta línea, les parece que también pudiera ser una buena opción. Bueno, pues como ustedes saben, los inhibidores de PARP, antes de pasar a ser el estándar de tratamiento para muchas de las pacientes, el 50% de las pacientes en primera línea, se evaluó en el contexto de la enfermedad platino sensible, de la recurrencia platino sensible, y para esto tuvimos 4 ensayos principales, un estudio fase 2, que es el estudio de 19 con olaparib, y 3 estudios fase 3, el Solo 2, el Nova y el Ariel 3, el Solo 2 con olaparib y el Nova con niraparib. Y como pueden ver, en todos estos estudios hubo un beneficio en supervivencia libre de progresión con hazard ratio en prácticamente todos los casos por debajo de 0,50, lo cual colocó desde ese entonces, desde la publicación de los resultados de este estudio, a esta alternativa de mantenimiento como principal opción para pacientes con recurrencia platinosensible. ¿Y qué fue lo que aprendimos de estos estudios con inhibidores de PARP en la recurrencia platinosensible? En primer lugar, que los inhibidores de PARP de mantenimiento luego de quimioterapia basada a platinos mejora la supervivencia libre de progresión. Todos estos estudios fueron estudios positivos. El beneficio se da en todos los subgrupos independientemente del biomarcador. Aquí estamos hablando solamente de supervivencia libre de progresión y vean en el ejemplo del Ariel 3, las pacientes con BRCA mutado, con HRD positivo o con cualquier resultado del biomarcador se benefician de forma importante. La tercera cosa que aprendimos de los estudios de inhibidores PARP en este contexto fue que el beneficio es mayor en pacientes con mutación del BRCA
luego con HRD o deficiencia en recombinación homóloga, y finalmente el beneficio es menor en pacientes sin deficiencia en recombinación homóloga. Aquí podemos ver cómo pacientes con BRCA mutado tuvieron un beneficio con un HR de 0.23 y las pacientes ya incluyendo aquellas con HRD negativo, el beneficio fue con un HR de 0.36. Entonces esto habla de que no requeríamos en ese entonces el biomarcador, pero sí podíamos predecir que la respuesta iba a ser mucho mejor en pacientes con mutación del BRCA, como en el caso de nuestra paciente, que en aquellas pacientes que no tuvieran deficiencia en recombinación homóloga. También aprendimos de estos estudios que es un tratamiento bastante bien tolerado. Aquí pueden ver las principales toxicidades de los inhibidores PARP. Yo les diría son tres principales. La primera es la náusea, la segunda es la fatiga y la tercera es la toxicidad hematológica, que principalmente está dada por anemia. Pero vean cómo la náusea, en el caso de olaparib, tenemos solamente un 3% de náusea grado 3-4, cuando en todos los grados puede llegar a ser hasta del 76%. Y esta toxicidad generalmente abarca los primeros 2 a 3 meses. Después de 3 meses, a pesar de hacer o no reducciones o ajustes en las dosis, la náusea se va quitando poco a poco. La fatiga también, si tomamos en cuenta todos los grados hasta el 66%, pero solamente el 4% en grados 3-4. Y la anemia, como les decía, siendo la principal toxicidad hematológica, llega a ser del 44% y solamente un 20% grados 3-4 hablando de olaparib. Uno de los peores, de los principales temores que teníamos del uso de inhibidores PARP de mantenimiento era la incidencia de enfermedades hematológicas como síndromes mielodisplásicos y leucemias. Aquí pueden ver en el caso del estudio solo dos, en el análisis primario, cuando solamente había un seguimiento de 3 años con olaparib, la diferencia fue de 2.1% versus 4% en el placebo, es decir, ni siquiera olaparib tenía una incidencia mayor que placebo, pero después de 6 años ya esto creció con olaparib a un 8% en comparación con 4, es decir, sí se duplica, sí aumenta la incidencia de síndromes mielodysplasticos en estas pacientes cuando se utilizan inhibidores PARP de mantenimiento a largo plazo. Pero como ustedes saben, cada vez más utilizamos los inhibidores PARP en líneas iniciales, en primera línea, y esto nos ha ayudado a ver cómo sí es importante la temporalidad, el tiempo que se utilizan los inhibidores PARP. Si lo utilizamos 2 a 3 años, prácticamente no hay un aumento en estas complicaciones, pero cuando nos vamos a más años, la incidencia aumenta de forma considerable. Em, lo que estamos buscando con cualquier terapia de mantenimiento, pero más aún con los inhibidores PARP, es que en lugar de presentar estas recurrencias a los 12, 18 meses, el mantenimiento nos ayuda a mantener la enfermedad quieta, libre de progresión durante más tiempo y en muchos de los casos ya estamos logrando la curación. Y los resultados de supervivencia global hablan de que olaparib también muestra un beneficio tanto en el estudio 19 como en el solo 2 en comparación con placebo. Los beneficios, como les decía, son muy difíciles de demostrar en estudios en cáncer de ovario en líneas primarias y las primeras líneas subsecuentes, pero afortunadamente, como pueden ver, el beneficio es tan grande que es no solamente estadísticamente, sino numéricamente muy importante. Y esto a pesar de que muchas de las pacientes en estos estudios tuvieron entrecruzamiento a inhibidores PARP en el brazo de las pacientes que no habían recibido inhibidores PARP. Entonces, se vio un beneficio en supervivencia global con olaparib, pero desafortunadamente en el estudio NOVA con niraparib no pudimos ver un beneficio tan significativo. En pacientes con mutación germinal, el HR fue de 0.85, pero estadísticamente no se cumplió un beneficio a favor de de utilizar niraparib. Tampoco fue así en pacientes con HRD positivo y en pacientes que no tuvieron mutación germinal del BRCA tampoco se pudo demostrar un beneficio en supervivencia global. Y fue de aquí que en Estados Unidos, y ya también están empezando a hacerlo en Europa, se están retirando muchas de las indicaciones y de las recomendaciones de inhibidores PARP
de mantenimiento en la recurrencia platino sensible. Como el olaparib sí demostró un beneficio en supervivencia global, aún se sigue recomendando tanto en el escenario de pacientes con mutación del BRCA como en pacientes sin mutación del BRCA y sin deficiencia en recombinación homóloga, pero niraparib y rucaparib, al no haber podido demostrar un beneficio en supervivencia global, se ha decidido por lo pronto por la FDA restringir a la población con mutación del BRCA solamente. La paciente empezó con olaparib, actualmente continúa con olaparib, tiene un periodo libre de platino de 2 años y 6 meses, que en comparación con el año y medio que había tenido en la segunda recurrencia, pues ya la superamos bastante, incluso ya nos estamos acercando a duplicar esa supervivencia libre de progresión que tuvo previamente. Y lo que les quiero mostrar con esto es la gran ventaja que tenemos de utilizar terapias de mantenimiento, no solamente con inhibidores PARP, sino también con antiangiogénicos, y hoy en día es lo que se considera el estándar de tratamiento. Quiero hacer mención de que yo formo parte, soy miembro del Grupo Cooperativo Mexicano de Investigación en Cáncer de la Mujer, y actualmente estamos organizando una serie de casos clínicos, presentaciones de casos clínicos que van a dar inicio el 26 de marzo, también de la mano y el apoyo de la Escuela Latinoamericana de Oncología, así que estén atentos porque vamos a presentar casos de alta complejidad y va a ser muy interesante platicarlo con ustedes y volver a ver qué es lo que opinan y cuál es su experiencia. Muchas gracias por su atención y también seguimos aquí para cualquier comentario o duda. Muchísimas gracias, doctor Antonio, por su excelente ponencia. Vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Mientras vamos recibiendo las preguntas de la audiencia, yo tenía una pregunta para el doctor Leopoldo y en realidad es, creo, la pregunta que en la que todos nos hacemos en algún momento y es cuando hablamos sobre el testeo para determinar si vamos a utilizar o no un inhibidor PAR. La pregunta es, ¿vamos a hacer un estudio germinal? ¿Hacemos un somático? ¿Hacemos ambos? Y esto también en el contexto de nuestros países y el acceso que también tenemos a este testeo. Usted en su práctica clínica, ¿cómo determina si es que hay alguna mutación en BRCA o algún otro gen de la reparación homóloga? Muchas gracias. Sí, efectivamente, yo creo que hay que determinar con qué fin buscamos la mutación. Sabemos que la mutación germinal tiene un objetivo más de riesgo, es decir, nos ayuda a determinar y dar consejos genéticos, medidas preventivas. Es también cierto que nos ayuda como una mutación accionable en el caso de que tengamos alguna alteración, pero también la somática sabemos que cuando buscamos en el tumor estas alteraciones en BRCA, pues son susceptibles de dar un inhibidor PARP. Ahora es difícil con la somática, que sabemos que puede ser una alteración adquirida, poder dar una consejería genética. Y en esas ocasiones, cuando hacemos una somática, a veces tenemos que recurrir a la germinal ya con objetivos de disminuir riesgo en la misma paciente o en su grupo familiar. Desgraciadamente, en mi centro y en mi comunidad y con mi población es muy difícil tener acceso a este panel de manera amplia. Generalmente lo que hacemos es apoyarnos de diferentes laboratorios, incluso de la industria farmacéutica. En la actualidad nos están haciendo testeos un poquito más amplios que incluyen ya alteraciones en la recombinación homóloga. Pero bueno, si tuviera las posibilidades de poder elegir una prueba, sin duda escogería la germinal y poder tener también un acceso amplio a estas alteraciones en la recombinación homóloga, que me puede incluir otros genes y que me pueden hacer susceptible de que la paciente se pueda beneficiar, en este caso, pues de un inhibidor PARP. Sí, de acuerdo. Y además que si tenemos la mutación en la germinal, no vamos a necesitar después hacer la somática, que no nos pasaría si lo hacemos al revés. Nosotros en nuestro caso tenemos un acceso mayor al testeo germinal y nos sale más barato hacerlo. Entonces partimos por la germinal. Bien. Y yo tenía una pregunta también para el doctor José Antonio.
y es que, bueno, en el contexto de una enfermedad platino-sensible, ¿qué pensaba usted o cuál era la evidencia actual para el uso de los inhibidores PARP que ya hayan sido expuestos a estos fármacos? Es decir, la paciente que ya recibió inhibidor PARP, que tiene una enfermedad platino-sensible y que progresa. ¿Usted consideraría o no o seguir con el inhibidor PARP? Sí, yo creo que hay que individualizar cada caso. Creo que hay casos que pudieran ser candidatas a tener un beneficio con la reintroducción del inhibidor PARP. Hay un estudio que es el estudio Oreo, que lo que hace es evaluar precisamente la reintroducción de olaparib en pacientes que previamente habían sido tratadas con algún inhibidor PARP, ya sea niraparib o olaparib, y se observó que hay un beneficio en términos de supervivencia libre de progresión, pero el beneficio es muy limitado. Realmente, incluso son muy pocos meses lo que se puede lograr, pero cuando uno se fija en los subgrupos, se puede ver que pacientes que no tienen mutación del BRCA pudieran ser aquellas que más se benefician de este tipo de terapia. Creo que hace falta investigar más, hacer estudios fase 3 para evaluar este tipo de estrategia. Considero que no es el estándar de tratamiento, pero creo que todavía hace falta detectar cuáles son las mujeres mejores candidatas para este tipo de estrategia. Debo confesar que sí lo he hecho. Los resultados no han sido lo más presumibles, pero creo que es algo que todavía se puede explorar de mejor manera para poder en algunos casos en específico utilizarlo, pero definitivamente no considero que sea un tratamiento estándar. Bien, tenemos acá una pregunta de la audiencia y es, ¿qué opinan sobre el uso de pembrolizumab en cáncer de ovario en segunda línea, teniendo en cuenta que el microambiente tumoral ha demostrado que existe presencia de linfocitos en los tumores epiteliales? Sí, efectivamente, la biología del cáncer de ovario y lo que se conoce del microambiente tumoral hace todavía 5 o 10 años lo hacía un candidato prometedor para terapia inmunológica. Se creía que el hecho de esa infiltración de linfocitos y otras alteraciones más que hablan de una importante cantidad de mutaciones dentro del microambiente tumoral y de antígenos iba a ser lo necesario o lo suficiente para ver un beneficio de la inmunoterapia, pero desafortunadamente todo lo que se ha estudiado con inmunoterapia en cáncer de ovario hasta el momento no ha sido positivo, no se ha visto un beneficio en ninguno de los estudios que han utilizado inmunoterapia con atezolizumab, con atezolizumab más bevacizumab, con pembrolizumab y con nivolumab. No se ha visto un beneficio de esto. No se sabe por qué, a pesar de las características del microambiente tumoral, no se ha podido detectar un beneficio. Entonces creo que cada vez más se está abandonando la idea de que el cáncer de ovario pudiera ser tratado con inhibidores de bloqueo inmunológico, pero todavía hay otras alternativas de inmunoterapia que no han sido suficientemente evaluadas en cáncer de ovario, como el uso de vacunas o como el uso de linfocitos alterados que pudieran en algún momento dado sí demostrar un beneficio. Es decir, a pesar de que los bloqueos de punto de control inmunológico ya prácticamente han sido agotados y no han demostrado un beneficio, todavía la inmunoterapia en general no ha sido suficientemente evaluada y hay que esperar resultados que a largo plazo nos irán diciendo si otras estrategias diferentes nos pudieran ayudar. Sí, incluso los estudios que intentaron hacer inmunoterapia con inhibidor PARP tampoco nos mostraron Mm. los resultados que estábamos esperando. Es decir, yo también creo que la inmunoterapia no ha encontrado su nicho en lo que es cáncer de ovario todavía. Tal vez tenemos que manipular de manera distinta el microambiente tumoral. No, no lo sé, estoy de acuerdo con usted. Y bueno, acá yo tengo otra pregunta y es,
El doctor Leopoldo nos hablaba sobre que tenemos que tomar en cuenta el costo, ¿no? Como un factor muy importante a la hora de tomar nuestras decisiones. Creo que eso tiene particular importancia en nuestros países. Entonces, digamos, tomando en cuenta el alto costo de los nuevos tratamientos y las diferencias de acceso dentro de lo que son los sistemas de salud, que creo que en América Latina son similares. ¿Qué consideran ustedes que es el criterio más racional cuando estamos frente a una paciente con cáncer de ovario metastásico? ¿Cómo sería el algoritmo? Ustedes van de entrada con el bevacizumab, si la paciente es candidata al inhibidor PARP también lo hacemos de entrada, o consideran que debemos racionalizar de otra manera el tratamiento de acuerdo al acceso que tenemos. Sí, esta me parece una pregunta que yo creo que ya incluso ha sido evaluada en costos en Estados Unidos, ¿no? Donde se utiliza mucho esta parte de la farmacoeconomía. Y la combinación de bevacizumab con olaparib incluso resulta ser menos costosa que cuando se compara una terapia de mantenimiento con otro inhibidor PARP como agente único. Digo, esto es hablando nada más de costos y números. Sin embargo, como bien lo menciona, creo que hay otras cosas que tenemos que evaluar y no solo el costo y el acceso, que es un tema en la gran mayoría de nuestros países, sino qué es lo que buscamos. Las preferencias del paciente, los efectos adversos del tratamiento, la posología. Sabemos que no, la terapia de mantenimiento en primera línea no es un esquema corto. Sabemos que en otras áreas de oncología como cáncer de mama, incluso en pacientes de alto riesgo, pues ya estamos incorporando todas estas terapias blanco como un estándar en muchas de nuestras pacientes para disminuir el riesgo de recaída. Creo que en cáncer de ovario es una patología muy particular donde sabemos que van a existir múltiples recaídas, donde sabemos que las pacientes van a pasar por diferentes cirugías de citorreducción durante muchos esquemas de quimioterapia y eso creo que sí puede afectar la calidad de vida, por lo que considero que el dejar una terapia de mantenimiento en recaídas sensibles o platinos refractarias, yo en lo particular sí soy más de dejarlo desde la primera línea, ya que puede incrementar el impacto. Ahora, en México ya tenemos bevacizumab como agente biosimilar, ¿no? Eso ha reducido mucho los costos. Y olaparib, pues ya también hay algunos agentes biosimilares que también podemos usar y que también nos reduce mucho el costo. Todavía tenemos muchas dificultades de acceso para los otros inhibidores PARP, por lo que en la actualidad creo que la gran mayoría de nuestras pacientes están en combinación con olaparib y con bevacizumab. Además de que los otros inhibidores pueden durar hasta 3 años, ¿no? Entonces, bueno, creo que son muchos factores y siempre hay que tener en cuenta, pues, como pusimos en esa diapositiva, las preferencias, el costo, el acceso, los efectos adversos también, ¿no? Que son importantes para la toma de la decisión. Sí, completamente de acuerdo y como el doctor Antonio también nos decía, individualizar, ¿no? O sea, discutir, individualizar caso a caso qué es lo mejor. Bueno, en aras del tiempo, vamos a dejar acá la discusión. Una vez más, yo quiero agradecerles, doctor Leopoldo y Antonio, la verdad que un placer escuchar sus charlas, muy didácticas, felicitaciones. Quedaron algunas preguntas que imagino las vamos a poder revisar más adelante y Jessica te dejo con la palabra. Muchísimas gracias a los tres por su participación el día de hoy. Excelente ponencia. Y pues gracias por haber aceptado estar con nosotros en este primer curso. Ya les estaremos invitando a próximas ponencias. Muchas gracias. A toda la audiencia le quiero decir que ya se enviaron todas las constancias del módulo 1. Por favor, si hay algún error en alguna de sus constancias o si no la recibieron, hay que mandar un correo a elowebinars@gmail.com. También a todos los asistentes mexicanos que recibieron su constancia con 5 puntos para la recertificación, les pedimos que manden un correo para que podamos actualizarles esa constancia para que tengamos los 6 puntos por módulo de la recertificación del Consejo Mexicano de Oncología.
Estaremos mandando en las siguientes semanas las constancias de todos aquellos participantes que hayan cumplido con 3 de las 4 sesiones de este módulo 2 de cáncer de ovario, y nos vemos el siguiente martes para nuestro siguiente módulo. Muchas gracias a todos y buenas noches. Dejamos el link para que puedan registrar su asistencia. Estará abierto unos minutos más. Les pido de favor que revisen muy bien el correo con el que están registrando su asistencia, porque ahí es a donde les enviamos las constancias, y tenemos varios correos que se han rechazado porque el correo está mal escrito. Gracias de nuevo y buenas noches.